So we're continuing with the description of the ground. Continuamos con la descripción de la base. And he says then, never changing, its present is instant. Dice, es inmutable, su presencia es instantánea. Means it's always showing. Es decir, siempre muestra. And yet it never changes. Y sin embargo, nunca cambia. So again, for this, we have the image of the mirror. De nuevo, para esto tenemos la imagen del espejo. The mirror itself doesn't change, but the flow of images is instant. El espejo en sí no cambia, pero el flujo de imágenes es instantánea. So when you go out in the world, walking down the street, by each step, you see a whole different range of possibilities arise. Cuando vas por la calle y vas mirando al mundo, a cada instante surgen un enorme potencial de posibilidades. This is the gift of the ground. Esto es el regalo de la base. And the key thing is that you also are part of the gift of the ground. Y la cuestión clave es que tú también eres parte del regalo de la base. So if you don't hold yourself apart from it, separate from it, Entonces, si tú no te colocas a ti mismo aparte de ello, then you see directly you are the unfolding, along with everything else, of the creativity or the expressive power of the ground. y entonces te das cuenta de que tú mismo también es parte de esa creatividad o de poder expresivo de la base. Whatever is possible appears, yet without inherent existence. Todo lo que es posible aparece, pero sin una existencia inherente. This means all that occurred in the past, all that occurs now, all that occurs in the future. Esto se refiere a todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que ocurre ahora, todo lo que ocurrirá en el futuro. Whatever seems just or whatever seems unjust. Cualquier cosa que parezca justa, cualquier cosa que parezca injusta. Everything appears, but without inherent existence. Todo aparece, pero sin existencia inherente. Appearance is pattern of light and sound. Apariencias son patrones de luz y sonido. There is no substantial personal essence to anything. No hay ninguna esencia sustancial, personal, de nada. The essence of every appearance is emptiness. La esencia de cada apariencia es la vacuidad. Emptiness means the ground. Y vacuidad quiere decir la base. Mind is profound, precise, and beyond all measurement. La mente es profunda, precisa y está más allá de toda medida. Profound means no matter how much you look, you can't get to the bottom of it. Profunda quiere decir que no importa cuánto mires, nunca vas a llegar al fondo. Now, if you want to explore what that infinity is, pero si tú quieres explorar qué es esa infinidad, then when you come to a conclusion, cuando tú llegas a una conclusión, that the mind is like this or that, que la mente es así o asao, don't alter it in any way. No lo alteres de ninguna manera. Stay with it and see what happens. Quédate con ello y mira a ver qué sucede. Your conclusion, your answer, your truth vanishes. Tu conclusión, tu respuesta, tu verdad desaparece. Some other thought arises, some other thought arises. Y surge otro pensamiento, y surge otro pensamiento. None of these thoughts can touch the depth of the mind. Ninguno de estos pensamientos puede tocar la profundidad de la mente. But it's not just a big empty space, because each appearance is absolutely exquisite, very precise. Pero no es un vacío que no tenga nada, porque cada una de estas apariencias es preciso y exquisita en su propia... In the summer, if you're at the sea, en verano, si estás en el mar, you're lying on the sand, estás tumbado en la arena, you pick up a handful of sand and you watch it going through your fingers. Tomas un puñado de arena y ves cómo desaparece por tus dedos.
each of these grains of sand has its own precision. Cada uno de estos granos de arena tiene su propia precisión. It is precisely what it is. Es precisamente lo que es. This precision is also an aspect of Dzogpa Chembo. Esta precisión también es un aspecto de Dzogpa Chempo. Sometimes translated as the great perfection. A veces se traduce como la gran perfección. It doesn't mean perfect in the sense of a value category. Y perfecto no en el sentido de una categoría de valores, But rather that the open empty ground is just empty. It's the primordial purity. It's the ungraspable openness. sino que la base abierta vacía es la pureza primordial, es la apertura intrínseca. And the instant appearance or presence is precisely as it is. And in that sense, it is perfectly itself. Y la apariencia instantánea, la presencia, es exactamente tal cual es, y en ese sentido es perfecta en sí misma. So I made some tea before we started. Bueno, pues yo he hecho un poco de té antes de empezar. I took the tea bag out and then there was black tea. Saqué la bolsita de té y entonces ya había té negro. And then I added milk. Y luego he añadido leche. There was one tea, then there's another tea. Antes había un té y ahora hay otro té. It is perfectly a milk tea. Es un té con leche perfecto. Before it was perfectly a black tea. Antes era un té negro perfecto. They are neither the same nor different. Ni son lo mismo ni son diferentes. Because the black tea is gone. Porque el té negro ya se fue. It's a memory or an idea. Es un recuerdo, es una idea. The milk tea is here. I can see it and taste it. El té con leche está aquí, yo lo veo, lo saboreo. It's not fair to compare things with which not like with like. No es justo comparar cosas que no son parecidas como si fuesen parecidas. One is gone. The Uno, other ya is se, here. uno se fue y el otro ya está aquí. And the milk tea is getting cooler. Y el té con leche se está enfriando. So I need to relate to it while it's still hot. Así que necesito relacionarme con él mientras esté caliente. It is a perfectly tasty hot tea, and then it will become a perfectly not so tasty cold tea. Es un té caliente perfecto y dentro de un rato será un té no caliente, no tan perfecto. So when we give our open, non-judgmental attention to the world, Entonces, cuando nosotros le damos nuestra atención sin juicio al mundo, it doesn't become vague. no se vuelve vago, It is very precise, but free of conceptual evaluation. es preciso, pero libre de evaluación conceptual. And therefore also beyond all measurement. Y desde luego también está más allá de toda medida. It may seem to exist, but is actually void due to the nature of entities and signs, their unreality. Puede parecer que existe, pero en realidad es vacía debido a los entes y los signos, a la irrealidad. That is to say, when we think about things and talk about things, Es decir, cuando hablamos de cosas y vemos cosas, we create an object which we can compare. creamos un objeto que podemos comparar. And we do it through the application of signs which define the entities. Y lo hacemos a través de signos que definen las entidades, los entes. For example, I look out the window and I see a building. Por ejemplo, miro por la ventana y veo un edificio. That is an entity created by my thought. Eso es un ente creado por mi pensamiento. And I apply certain signs or certain ways of thinking to establish it's quite an old building, it's made of bricks and so on.
y yo utilizo determinados signos para establecer pues que o maneras de pensar para establecer pues que es un edificio antiguo, que está hecho de ladrillos, todo eso. In order to think about the building, I have to supply the thoughts. Para pensar sobre el edificio, yo tengo que proporcionar los pensamientos. So it's like we're going to have a picnic. Es como si fuésemos a tener un picnic. You bring the potential and I'll bring the thoughts. Tú traes el potencial y yo traigo los pensamientos. So I'm now going to establish, we'll make a sandwich. So we had to cut the bread and put the things inside. Así que ahora vamos a establecer un sándwich. Tú traes el pan, yo voy a traer lo de dentro. Your own thoughts, feelings, sensations, memories, and so on are the constructive factors working with the unborn potential of the immediate. Tus pensamientos, sensaciones, sentimientos son los factores que trabajan con el potencial de lo que es inmediato. So it's important not to make a false duality here, Es importante no hacer aquí una dualidad falsa, because the thoughts, feelings, judgments, likes, dislikes, and so on are also the immediate display of the energy of the ground. porque los pensamientos, los sentimientos y todo eso también son el despliegue inmediato de la base. The field of color and light, the evidence of the raw material of the senses, and how we cook it, both are the empty play of the energy of the mind. Las longitudes de onda de los colores, como nosotros percibimos el material crudo y cómo nosotros lo cocinamos, ambos son el despliegue, el resplandor de la base. So the more we look and really check out how it is, we see, there's nothing there which exists. Así que cuanto más veamos y observemos, nos damos cuenta, pues ahí no hay nada que exista. Yet, although it doesn't exist, it shows many illusory forms. Pero puede parecer que no existe, pero proyecta muchas formas ilusorias. This is a mystery. Esto es un misterio. We have to experience it directly. Tenemos que experimentarlo directamente. If you think about it, you will pull the facts you can establish, you'll pull them into your frame of reference. Si tú piensas sobre ello, tú puedes coger los hechos que tú colocas desde tu marco de referencia. And then you'll never escape the gravitational pull of your own little self-referential world. Pero de esa manera, entonces nunca vas a escapar el tiro gravitacional del ser tú mismo. So that's why he says, mind's original presence is beyond thought, and it does not become an object of thought. Por eso dice, la presencia original de la mente está más allá del pensamiento y no se convierte en un objeto del pensamiento. So maybe you meet someone and you really like them. Por ejemplo, puede que te encuentres con alguien y que te guste mucho. You tell them, I can't stop thinking about you. Y le dices, es que no puedo parar de pensar en ti. But who is this you? Pero ¿quién es este tú? You're saying this to someone and you're addressing them as you. Tú se lo estás diciendo a alguien y lo llamas como tú. But do your thoughts actually reach this person? Pero ¿tus pensamientos en realidad alcanzan a esta persona? Rather, you pull an image or the constituents of an image towards you, and then you construct your sense of them. Más bien tú traes una imagen o los constituyentes de esa imagen y entonces eso lo llevas hacia ti. So there is an object of thought. Entonces hay un objeto de pensamiento, But this is your object. pero es tu objeto. This is not the actuality of the other. No es la realidad del otro. So this is what it means here. Y esto es lo que quiere decir aquí. You can think about the mind again and again and again. You can have all kinds of thoughts. Tú puedes pensar sobre la mente una y otra vez, puedes tener todo tipo de pensamientos.
And you may think that you are like a scientist and you are really going to arrive on this foreign planet and plant your little flag. Pero y tú puedes pensar que eres como un científico y que vas a llegar a este planeta extraño y que vas a poner tu bandera allí. But where you have arrived is in the territory of your own thoughts. Pero a donde has llegado es al territorio de tus propios pensamientos. You are thinking about your own thoughts. Estás pensando sobre tus propios pensamientos. This is your creativity has been trapped by a self-referentiality which you do not recognize because you think your thinking leads to objective truth. Es decir, tu objetividad ha sido tomada por tu autorreferencia, porque, pero no lo ves, porque tú crees que estás observando la verdad auténtica. So he says it's impossible to say what it's like. Así que dice que es imposible decir qué aspecto tiene. Now, if you think that knowledge, which can be thought and spoken, is the limit of truth, then this is a big problem. Entonces, si tú piensas que este conocimiento es el límite de lo que tú puedes conocer, pues eso es un problema. We are established normally inside our dualistic consciousness. Estamos estableciéndolo normalmente fuera de nuestra consciencia dualista. That is to say, it's a mode of thinking which can apprehend something. It's a shaping knowing. Es decir, es una manera de conocer que establece las cosas, es un modo de conocer. A selective shaping knowing. Es un conocer selectivo y que da forma. And it will definitely construct something if you want. Y definitivamente va a construir algo si quieres. But mind reveals itself through awareness. Pero la mente se revela a sí misma a través de la presencia. But awareness does not substantialize the object. Pero la presencia no hace sustantiva la presencia. O sea, el objeto. Words like awareness can easily lose all meaning. Palabras como presencia pueden fácilmente perder todo significado. In this text, in this kind of text as well, awareness means the illumination of the field of occurrence. En este texto, en este tipo de texto, presencia quiere decir la iluminación del campo de ocurrencia, donde ocurren. The field of occurrence shows the interplay of subject and object. El campo de ocurrencia muestra el juego de sujeto-objeto. So, in our dualistic consciousness, I am the knower. Entonces, en nuestra consciencia dualista, yo soy el conocedor. With non-dual awareness, the awareness is the revealer of the interplay of unborn subject and object. En la presencia no dual, la presencia es el revelador del juego de sujeto y objeto. Beyond thought, it's inexpressible. Está más allá del pensamiento, por lo tanto, es inefable. It's not touched by any faults or good qualities whatsoever. No se ve modificada por ninguna falta o por buena calidad o por buena cualidad. In order to be touched, there has to be something there. Para que sea tocada o modificada, tiene que haber algo ahí. It's present, Está presente, but it's not here as something. pero no está aquí como un algo. It presents itself as emptiness and a potential and an expression. Se presenta a sí mismo como vacuidad y potencial y una expresión. So, what we normally get concerned with is the expression. Entonces, lo que a nosotros normalmente nos ocupa es la expresión.
And then we try to grasp hold of the expression to work out what it means. Y queremos estudiar la expresión para ver qué es lo que quiere decir. But you need the revealing power or the illuminating power of awareness to show the expression. Pero necesitas el poder revelador o el poder iluminador de la presencia para poder analizar la expresión. And yet you don't get anything. Y sin embargo, no obtienes nada. So this is very difficult for us to understand. Esto es muy difícil para nosotros entenderlo. We have to see precisely what it is. Tenemos que ver precisamente qué es lo que es. I don't know what it's like in other countries, but in England, when people buy a cooker, they have an oven, and the ovens have many different qualities. Yo no sé cómo es en otros países, pero en Inglaterra, cuando la gente compra una hornilla, viene con un horno y el horno pues tiene muchas diversas cualidades. You have fan ovens, you have ovens which distribute the heat quite equally. You have got ovens which one part is very, very hot and the other is less hot. Tiene hornos con un ventilador, hornos que distribuyen el calor de manera uniforme, hornos en los que una parte del calor, una parte está muy caliente y otra parte no tan caliente. So you have to attend to the precise nature of this oven if you're going to bake things. Así que tienes que atender al modo preciso de este horno si tú vas a cocinar cosas. Your assumption about the generality of ovens Tus suposiciones sobre la generalidad de los hornos will not touch this oven. no van a tocar este horno. You need direct experience of this oven. Necesitas una experiencia directa de este horno. Otherwise, you're going to burn what you're cooking. Porque si no vas a quemar lo que vayas a cocinar. So, again, don't rely on conceptual creation, but stay through the senses in a very precise, immediate way. Entonces, de nuevo, no confíes en la creación conceptual, sino quédate de manera precisa con la experiencia directa. Mind's original presence is not obscured by any good or bad karmic conditions. La presencia original de la mente no está oscurecida por ninguna condición kármica, sea buena o mala. Means maybe from previous experiences in previous lives and this life, you are someone addicted to lying and cheating. Por ejemplo, en esta vida o quizás de vidas anteriores, por condicionamientos, tú estás adicto a engañar, a mentir. Now you feel bad about this. Ahora te sientes mal por ello. You think, oh, I have to do some purification, otherwise I won't be able to experience my mind because the mind is pure. Y piensas, bueno, pues yo tengo que hacer purificación porque si no, no voy a ser capaz de experimentar mi mente es pura. This is a problem of language. Esto es un problema del lenguaje. The intrinsic purity of the mind, what's called kada in Tibetan. La pureza intrínseca de la mente, lo que se llama kadak en tibetano, Precisely means emptiness, the untouched, the untouchable. Precisamente significa vacuidad, lo no tocable, lo que no se puede tocar. Now you think I'm a bad person. Bueno, tú piensas que yo soy una mala persona. The bad things I have done have touched me and contaminated me. Las cosas malas que yo he hecho me han modificado, me han contaminado. I have to get these bad things out of me. Tengo que sacar estas cosas malas de mí. This is what arises when you don't understand the mind. Esto es lo que surge cuando no entiendes la mente. The mind is empty. La mente está vacía. It has no pockets. No tiene bolsillos. Where is your bad karma? ¿Dónde está tu karma malo? It is part of the potential. Es parte del potencial. If I go to the supermarket Si yo voy al supermercado and I realize I should lose some weight,
Y yo me doy cuenta de que debería perder peso. I have my basket. Yo tengo mi cesta. And what I have noticed is that bars of chocolate do not jump off the shelf into my basket. Y lo que yo me he dado cuenta es de que las barritas de chocolate no saltan desde las estanterías a mi cesta. If I don't take the bar of chocolate, it sits there. Si yo no tomo la barrita de chocolate, se queda allí. It doesn't cause any trouble. No causa ningún problema. Very peaceful. Son muy pacíficas. I am the one who might think, oh, I'll take some chocolate. Oh, yo soy el que piensa, bueno, pues voy a coger un poco de chocolate. So this is the same with your mind. Ya es lo mismo con tu mente. You have a habit formation. Tienes una formación habitual. The thought, feeling, sensation, whatever arises in the mind, and the energy of consciousness moving in the stream, the unborn stream of becoming, tilts towards the object. El pensamiento, la sensación, el sentimiento, cualquier cosa que surja de la mente y la fuerza de la conciencia que mueve a eso hacia el objeto. Now you've taken the thought. Ahora ya has cogido el pensamiento. The thought didn't take you. El pensamiento no te agarró a ti. If you leave the thoughts alone, they don't do anything. Si tú dejas el pensamiento en paz, no hace nada. The karma is pure in itself. El karma es puro en sí mismo. What makes it dirty or bad or troublesome is the fact you get involved in it. El hecho, lo que lo hace impuro o problemático es el hecho de que creas en él. So if you have a habit of lying, you in a difficult situation, you start to lie. Así que si tienes el hábito de mentir en una situación difícil, pues empiezas a mentir. I know how to do it. Yo sé cómo hacerlo. Why would I not do it? ¿Por qué no lo haría? Then the subject and object are turning together. Entonces, sujeto y objeto giran juntos. So the situation can seem to evoke the tendency in the subject. Entonces, la situación parece evocar al sujeto hacia el objeto. And the energy of the subject can seem to enliven, to make powerful the presence of the object. Y la energía del sujeto puede darle vida y darle vivacidad al objeto. But if you leave it alone, it stays where it is. Pero si lo dejas en paz, se queda donde está. It goes free by itself. Se libera por sí mismo. The mind is the main thing. Don't blame the object. La mente es la cosa principal, no culpes al objeto. Mind's original presence is not obscured by any good or bad karmic conditions. La presencia original de la mente no resulta oscurecida por ninguna condición kármica, sea buena o mala. Okay, so again, think of the mirror. You look in the mirror, you want to see the mirror, you only see a reflection. De nuevo, pensemos en el espejo. Quieres ver el espejo y lo que ves es el reflejo. I can't see the mirror itself. No puedo ver el espejo en sí. From that point of view, because you imagine that seeing the mirror and seeing a reflection are the same kind of experiences, Desde ese punto de vista, puesto que piensas que el ver el espejo y ver el reflejo son la misma cosa, you're looking in the right way for seeing reflections, but you're not looking in the right way for seeing the mirror. están mirando de la manera correcta para ver el reflejo, pero no están mirando de la manera correcta para ver el espejo. In the same way, when you look at yourself and you become aware that maybe you've betrayed other people or been lazy or something you don't like, you think, oh, why can't I be pure? Del mismo modo, si tú te miras a ti mismo y tú piensas que, bueno, pues que has engañado a otras personas o has sido perezoso y entonces dices, ay, es que yo no soy puro. I am the cause of my actions. Yo soy la causa de mis acciones.
I take responsibility. Yo tomo responsabilidad. I did this. Yo hice esto. Now, in terms of duality, this might seem very noble and honest. En términos de dualidad, esto parece muy noble y honesto. I did this. Yo hice esto. Really? Really? You did it? How did you do it? ¿Realmente tú lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Well, the impulse came and I jumped into the impulse and I did it. Vino el impulso, salté a ese impulso y lo hice. So if you're standing at the bus stop and the bus comes and you jump on the bus, are you driving the bus? Entonces, si viene el autobús y tú estás en la parada y cuando llegas saltas al autobús, ¿estás conduciendo el autobús? You didn't drive the bus. You No, didn't do the deed. no eres el hacedor, no saltas, no conduces el autobús. So who did it? Entonces, ¿quién lo hizo? No one did it. Nadie lo hizo. But it happened. Pero sucedió. Oh, that is not what you learn as a child. Bueno, pues esto no es lo que aprendes cuando eres un niño. You have to be responsible. Get your school bag ready for tomorrow. Tienes que ser responsable, prepara tu mochila para mañana. That is not my job. That is your job. Ese no es mi trabajo, es tu trabajo. So we are always being told there is a doer, there is an agent. Entonces siempre se nos dice que hay un hacedor, que hay un agente. What he's showing here, if we can hear it, is the agent is emptiness. Y lo que se nos dice aquí, si podemos oírlo, es que el agente es la vacuidad. Everything arises like a dream, like a mirage, like a miracle, as the play of emptiness. Todo surge como un sueño, como un milagro, como un espejismo, desde la vacuidad. But if you don't see this, Pero si no ves esto, then you imagine I am the doer. entonces tú te imaginas, yo soy el hacedor. So, to see the original presence, Entonces, para ver la presencia original, then you see the immediacy of the presence of the field of experience as the display of emptiness. entonces ves la inmediatez de el campo de apariencia como el despliegue de la vacuidad. But if you reify it, if you turn it into an assemblage of things, Pero si tú lo cosificas y lo conviertes en una asamblea de cosas and you ascribe to them different qualities and different values, y les ascribes determinadas cualidades, determinados valores, then looking in that way, it is as if mind's original presence is obscured. mirando de esa manera es como si la presencia original estuviese oscurecida. Because you have altered the magnification. Porque has alterado la magnificación. It's like if you have a telescope Es como si tú tuvieses un telescopio and you look at the tree in the distance and you adjust it. y miras al árbol en la distancia y lo ajustas. Now you can see the tree clearly. Ahora puedes ver el árbol claramente. You turn your head, you look at the hill, Giras la cabeza, miras la colina, but it's all hazy. pero está todo como borroso. What's wrong? Pero I can see the tree. How come I can't see the hill? ¿Pero qué es lo que pasa? Yo podía ver el árbol, ahora no puedo ver la colina. Because it's adjusted for the tree. Porque está ajustado al árbol. You can adjust it for the hill. Puedes ajustarlo para la colina. And if you get good, you can see the tree and the hill at the same time. Y si te vuelves bueno, puedes ver la colina y el árbol a la vez. But at first, when you do the meditation, you have to relax and let go. Pero al principio en la meditación tienes que relajarte y dejar ir. Your telescope, your microscope is tuned in to a particular level of magnification. Tu telescopio, tu microscopio está sintonizado, está hecho para un determinado nivel concreto de medida. That is your karmic construct, to be born as a human being and not as a dog or a frog. Eso es tu constructo kármico en concreto, para haber nacido como un ser humano y no como un perro o una rana.
And that's why you see things in this way. Y por eso ves las cosas de esta manera. Oh. So it's not hidden by your eye, you can see. Entonces no está oculto a tu ojo, tú puedes ver. It's hidden by the method of looking, which actually doesn't hide anything. No está oculto por tu ojo, sino que está oculto por el método de mirar, que no ves nada. Nothing is hidden, it's you just don't see. No es que esté oculto en realidad, es que simplemente no lo ves. He says it's not stained by all the impurities of reliance on signs. Y dice, tampoco queda marcada por las impurezas que surgen de la dependencia de los signos. We've already looked at it. I mean, in this text, he's repeating the same thing again and again and again with slight variations to try to, like walking around a sculpture. Esto ya lo hemos visto. En este texto mira, analiza las cosas una y otra vez para que queden claros cómo andar alrededor de una escultura. The signs are the ways in which you interpret what's there. Los signos son las maneras en las que tú interpretas qué es lo que hay ahí. Maybe I don't know if the camera catches this cup, but if you can see the cup in my hand. No sé si la cámara puede ver esta taza, pero si ves, aquí está esta taza en mi mano. This is a cup. Esto es una taza. This is a concept. Es un concepto. So if you know, I am seeing concepts. Así que si tú ves, yo estoy viendo conceptos. I need to go to the Dharma optician. Necesito ir al óptico Dharma. It's a kind of optical psychosis. Es porque es una especie de psicosis óptica. I want to see what's there without imagining it. Yo quiero ver qué es lo que hay ahí sin imaginármelo. So then we need to not apply the interpretive signs. Necesitamos no aplicar los signos interpretativos. When I was a child, my big brother was a bit taller than me. Cuando yo era un niño, mi hermano mayor era un poco más alto que yo. And I remember people would come to visit the house and they would say things like, "Oh, you have to grow a bit more to catch up with your brother." Y recuerdo que la gente llegaba allí a la casa y decía, bueno, tienes que crecer un poco para llegar a la altura de tu hermano. This is a kind of madness. Y esto es algún tipo de locura. Each child is their own size for their own age, and some will grow very tall and some will not grow so tall. Cada niño está ahí en su altura para su edad y algunos van a crecer más, otros van a crecer menos. But the person making the comment is using signs to compare and contrast and to make a little, for them, funny comment because they know how people are and they can make their definitive statement. Pero la gente que llega y hace ese tipo de comentario que es divertido para ellos es porque saben cómo son las cosas y saben cuál es la verdad. Pueden comparar y contrastar. What did my brother's height have to do with me? ¿Qué es lo que la altura de mi hermano tenía que ver conmigo? To really see what is there is to see the infinity of the precision of this, which is beyond comparison. Para ver realmente lo que hay ahí es ver la infinidad de la precisión de lo que existe ahí sin más. None of the names of all the phenomena of samsara and nirvana can be applied to it. No se le pueden aplicar los nombres de todos los fenómenos del samsara o el nirvana. So those of you who've studied the aspiration of Samantabhadra or the evocation of Samantabhadra will see that it's saying exactly the same things. Todos aquellos de vosotros que hayáis estudiado las aspiraciones de Samantabhadra, sabréis que está diciendo exactamente lo mismo. Mind's original presence is free from all the limitation of holding to dualities such as permanent and impermanent,
hope and doubt, inhibiting and encouraging, rejecting and accepting, good and bad, large and small, top and bottom, bound and free, happy, sad, and so on. La presencia original de la mente está libre de todos los límites que se derivan de dualidades tales como la permanencia y la transitoriedad, la esperanza y la duda, la inhibición o la intrepidez, el rechazo o la aceptación, lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, lo de arriba y lo de abajo, lo libre y lo atado, lo feliz y lo triste, etc. These pairs of polarities are very, very important for us. Estos pares de polaridades son muy, muy importantes para nosotros. They seem to be mutually excluding opposites. Parece que son opuestos que se excluyen mutuamente. But in fact, they are bound together. Pero en realidad van unidos juntos. Because you can't have hope without doubt. Porque no puedes tener esperanza sin duda. Inhibiting without encouraging. Inhibición sin intrepidez. To do one is not to do the other. Hacer uno implica no hacer el otro. When one is overt, the other is implicit. Cuando uno está oculto, el otro está implícito. And the particular polarity at the root of it is self and other. Y la polaridad particular que hay dentro es el yo y el otro. I am not you. Yo no soy tú. And I know that I'm me because I'm not you. Y yo sé que yo soy yo porque no soy tú. The not you-ness of you is the me-ness of me. El hecho de que tú no seas tú es el hecho de que yo sea yo. So, without you, there is no me. Así que sin ti no soy yo. Without hot, there is no cold. Sin caliente no hay frío. These are relative terms, conventional terms, and they establish each other's meaning as the method of establishing their own meaning. Estos son términos relativos y establecen su significado convencional como manera de establecer su significado. And mind's original presence, how it has always been, is not made by anyone. Y la presencia original de la mente, como es, como siempre ha sido, no está hecha por ninguno. It just is. Simplemente es. And yet it isn't anything. Y sin embargo, no es nada. Anything you try to say about it is going to be off. Cualquier cosa que intentes decir sobre ella, pues no va a ser eso. All of these words are a way of encouraging us to stay with our mind and get to know it, but in a very, very subtle way. Todas estas palabras son un intento de conocer nuestra mente, pero de una manera muy sutil y de una manera muy ligera. Like in some old story of the hero's journey. Como en las viejas historias del viaje del héroe. If you're going into the labyrinth, you have to get the thread from Ariadne, and you have to get some food to give to some of the creatures on the way, and some special password to get through the iron gate. Tienes que ir a través del laberinto y tienes que tirar del hilo de Ariadna, o tienes que coger una comida que es de llevar, o tienes que pasar por determinada verja. In the same way, when we sit in the practice, it's something very simple. Del mismo modo, cuando nos sentamos en la práctica, es algo muy simple. We're deciding just to be relaxed and open, and whatever comes, comes. Estamos relajados, nos sentamos, estamos abiertos y cualquier cosa que surja, surge. But as we open to space, pero cuando nos abrimos al espacio, we start to feel these winds blowing in space. Empezamos a sentir estos vientos que fluyen en el espacio. These tendencies which take us this way and that way. Estas tendencias que nos llevan por este camino, por aquel otro. So that's why we have these descriptions. Por So eso that when you feel the wind, you think, oh, if I follow this line, I will get lost. If I follow that line, I get lost. There are always ways of come back here, come back here.
Por eso es por lo que tenemos que hacer la práctica, porque cuando sentimos, ver estas descripciones, porque cuando sentimos este viento, pues yo tengo que volver aquí, y cuando veo este otro viento, pues yo tengo que permanecer aquí. So it cannot be ascribed any size or dimension. No se le puede asignar un tamaño ni una dimensión. It's free of all partiality. Está libre de toda parcialidad. Partiality arises for us because we have a need. La parcialidad surge para nosotros porque tenemos una necesidad. All sentient beings want to be happy. Todos los seres sensibles quieren ser felices. So we want to get more of the things that make us happy and less of the things that don't make us happy. Así que queremos tener más cosas de las que nos hacen felices y menos de las que nos hacen infelices. Because the mind itself is not in need of anything, it is already complete. Y puesto que la mente en sí no necesita nada, ya está completa. It doesn't go in any direction. It has no partiality. No va en ninguna dirección, no tiene parcialidad. It is beyond being something that can be indicated by saying, it is this. Está más allá de ser algo que pueda ser descrito diciendo, es esto. No concept can catch it. Ningún concepto puede atraparla. Concepts catch everything you know, Los conceptos atrapan todo lo que tú conoces, not like anything you know. no como lo que no conoces. So when you go to catch it with a concept, it will feel right. It will feel, oh, this is what I do. I know how to do this. Así que cuando intentas atraparla con un concepto, eso parece lo correcto, porque eso es lo que yo sé hacer. Yo sé hacer esto. But we have to remember the echo of these words and let go. Pero tenemos que recordar el eco de estas palabras y dejarlo ir. Whatever conclusion you come to, if you stay with it, it will vanish by itself. A cualquier conclusión a la que llegues, si te quedas con ella, se desvanecerá por sí misma. From the very beginning, it has been perfectly pure, means empty, and abides in the great equanimity towards everything within samsara and nirvana. Desde el principio ha sido perfectamente pura, es decir, vacía, y permanece en la gran ecuanimidad respecto a todo lo que hay en el samsara y en el nirvana. When we say this is better than that, Cuando decimos esto es mejor que aquello, we mean for me, for my purposes. queremos decir para mí, para mis propósitos. In relative truth, in this world that we live in, how things fit together in terms of the attribution of value depends on our circumstances. En el mundo en el que vivimos, en el mundo de la verdad relativa, cómo las cosas se encajan unas con otras, pues dependen de los valores que nosotros les atribuyamos. If you have no intention, Si no tienes ninguna intención, you don't need to do any attribution of value. no necesitas hacer ninguna atribución de valor. In which case, however it comes, that's how it is. En ese caso, tal como venga, así es. But if you are already pre-invested in a particular formation, Pero si ya lo has invertido o estás implicado en una formación en particular, then for sure bias, thoughts, and prejudice will arise. por supuesto, entonces el sesgo, el pensamiento va a surgir. If you run a hotel in a ski resort, you want to have snow. Si tú tienes un hotel en una estación de esquí, pues seguro quieres que haya nieve. If you're an anxious driver on the mountain road, you don't want snow. Si tú eres un conductor ansioso en una carretera de montaña, no quieres nieve. You can look for yourself. These examples are everywhere. Puedes observarlo por ti mismo. Estos ejemplos están en todos lados. The world shows its relativity all the time. El mundo muestra su relatividad todo el tiempo. Those who realize this have the ground or basis of Buddhahood. Quienes se dan cuenta de esto tienen la base de la budeidad. Those who do not realize this have the ground of arising as sentient beings.
Quienes no se dan cuenta tienen la base de surgir como seres sensibles. Therefore, it is called the ground of all. Por tanto, se llama la base de todo. So that's why he was saying earlier, if you see one thing, it frees everything. Por eso es por lo que decía al principio, si tú conoces uno, todo se libera. If you see the ground of your own being, Si tú ves la base de tu propio ser, then you see everything is non-dual with emptiness. tú ves que todo es no dual con la vacuidad. And if you don't see it, you solidify, you make substantial, and you judge. Y si no lo ves, tú solidificas, haces que las cosas sean sustantivas, sustanciales y juzgas. In the first case, you are resting in open awareness. En el primer caso, tú descansas en la presencia abierta. In the second case, you have slipped out of open awareness into identificatory consciousness. Y en el segundo caso, te has deslizado fuera de la presencia abierta en la consciencia identificatoria. So it's very helpful to read these pages again and again, and look at the sky at night, look at the sky in the morning, see what is infinite, look and see whether you think that buildings displace the sky or not. Entonces es muy útil leer este texto una y otra vez, mirar al cielo por la noche, mirar al cielo por la mañana, mirar a los edificios y ver si desplazan el cielo de alguna manera. When we look at these polarities or dualities, we have empty and full. Cuando observamos estas polaridades o dualidades, tenemos vacío y lleno. So we have, if it's empty, it's not full. If it's full, it's not empty. Sí, entonces tenemos, si está vacío, no está lleno, y si está lleno, no está vacío. This is not what is being talked of here. De eso no es lo que se habla aquí. That is a relative emptiness. Esa es una vacuidad, un vacío relativo. You need to then go back and look at the Heart Sutra. Entonces tenemos que regresar y ver el Sutra del Corazón. Form is emptiness. Emptiness is form. Forma es vacuidad, vacuidad es forma. So form is maybe the tea in my cup. Forma quizá es el té en mi taza. It's not empty. No está vacía. It's filling the cup. Está llenando la taza. Form is form. La forma es forma. When I drink the form, the cup will be empty, then it's empty. Cuando yo me beba la forma, luego la taza va a estar vacía. But the emptiness that is talked of in Dharma, in Buddhism, is an emptiness which is non-dual with, or not in opposition with, or not mutually excluding with form or color, taste. Pero el vacío del que se habla en el Dharma es un vacío que es no dual, que no está en oposición, que no es mutuamente excluyente con la forma o con el color o con el olor o lo que sea. So then we come on to the second part, the path. Y entonces llegamos a la segunda parte, el camino. The practice which constitutes the path is to understand falseness so that confusion is liberated. La práctica que constituye el camino es entender la falsedad con el fin de que la confusión se libere. Whose falseness? La confusión de, o sea, la falsedad de quién? My falseness. Mi falsedad. But it is not primarily a personal falseness. Pero no es primariamente una falsedad personal. It's not that I am uniquely stupid. No es que yo sea únicamente estúpido. This is a structural falseness. Esta es una falsedad estructural. But although it is structural and shared, because we participate in it, its impact is personal.
Pero como es estructural y compartida, puesto que nosotros estamos en ello, su impacto en nosotros es personal. So earlier I gave the example of saying, my mother was not my mother. Antes di el ejemplo de decir, mi madre no fue mi madre. She was my mother for me. Ella fue mi madre para mí. She was a friend and colleague, different people in different settings. Ella fue una amiga, una compañera, gente diferente en escenarios diferentes. I knew her many, many years, but I don't think I ever called her by her name. Yo la conocí muchos, muchos años, pero creo que jamás la llamé por su nombre. I just said, Mom. Simplemente decía mamá. Now, that is a falseness. Bueno, pues eso es una falsedad. Because if I had been able to see her more as a woman in her own right, Porque si hubiese sido capaz de verla más como una mujer en su propio derecho, a woman who moves out into the world on her terms, not on the basis of being my mother, una mujer que se mueve en el mundo bajo sus términos, no bajo los míos, que yo la llamo mi madre, I might have been able to engage with her in a wider variety of conversations and activities. puede que me hubiese podido implicar con ella en una variedad más amplia de conversaciones o de actividades. But when I saw her, it was obvious to me, this is my mother. Pero cuando yo la veía era obvio para mí, esta es mi madre. This was, if you like, so through my skin that it was the truth. Si queréis, esto era tan dentro de mi piel que era la verdad. That was living the limitation of my own falseness. Eso es vivir la limitación de mi propia falsedad. My falseness was to believe that a conceptual identification, such as this is my mother, because that is a concept, to believe that such a concept was the actuality of the person I was encountering. Mi falsedad es el creer que lo que yo creí, o sea, lo que yo hacía, el considerarla mi madre era la totalidad de todo lo que ella representa como persona. Potential is unknown until it is revealed. El potencial es desconocido hasta que se revela. But assumption and the ascription of identifications, that precedes our engagement with what it is we are considering. Pero la suposición precede cualquier cosa que nosotros consideremos. Because our knowledge or our thoughts or our assumptions can run ahead of us, Y puesto que nuestro conocimiento, nuestros pensamientos, nuestras suposiciones pueden ir por delante de nosotros, they help us to have a sense of prediction and confidence. nos ayudan a tener una sensación de poder predecir y de darnos confianza. But that's on my terms. Pero eso bajo mis términos. I remember when my mother was in the old people's home. Yo recuerdo cuando mi madre estaba en el hogar de la tercera edad. And a couple of the women who worked there were talking with me about her. Y un par de personas que trabajaban allí me hablaban sobre ella. They said, "Oh, she's so cheeky. She always making funny jokes." Y decían, pero ella siempre está haciendo chistes muy divertidos. I never experienced my mother like that. Yo nunca experimenté mi madre así. But in that setting where she was living, some other aspect of her potential was revealed. Pero en ese entorno en el que ella vivía, este otro potencial de ella se mostraba. So when in Buddhism they're talking about grasping or attachment, Entonces, this cuando en is el, what sorry, on you go. entonces, cuando en el budismo se habla sobre aferramiento o apego, This is what it means. It's to pull
the items of the world and also the items of ourselves into these preformed boxes where we seem to have established the absolute truth of what the situation is. Se refiere a que nosotros tomamos todos los objetos del mundo y los objetos internos y los metemos dentro de estas cajas en donde establecemos la verdad definitiva de los fenómenos. So this is what we need to investigate for ourselves. Esto es lo que necesitamos investigar por nosotros mismos. How we limit ourselves. ¿Cómo nos limitamos a nosotros mismos? And he says, if you understand the falseness of believing that your words and concepts tell you the truth, then confusion is liberated. Y dice, si tú entiendes la falsedad de creer que tus pensamientos te cuentan la verdad, entonces es difícil que la confusión se libere. So, firstly, regarding the manner of delusion, very briefly, the intrinsic way of the mind abides as openness, immediacy, and potential. En primer lugar, en referencia a la forma de confusión, muy brevemente, el modo intrínseco de la mente permanece como apertura, inmediatez y potencial. It means from the very beginning, this has been the actuality of your mind. Your mind has not strayed from this at all. Dice, desde el mismo principio, esta ha sido la realidad de tu mente no se ha perdido de ninguna manera. It is open and empty, it's ungraspable. Es abierta, vacía, es inaprehensible, It's immediate in its showing. es inmediata en su mostrar. And within that immediacy, there is the potential of all the ways in which this energy, which I take to be I, me, myself, can participate. Y en esa inmediatez está el potencial de todos los modos en el que que yo tomo como yo, mí, conmigo, se puede mostrar. Our openness is empty and free of conceptual elaboration. Nuestra apertura es vacía y está libre de elaboración conceptual. Which means the mind itself, or as it's called sometimes the Dharmakaya, is silent and open, unmoving. It's not doing anything. Es decir, la mente en sí, que a veces se llama el Dharmakaya, está en silencio, no hace nada. Sometimes this is compared to the king or the ruler or the queen. A veces esto se compara con el rey o el gobernante o con la reina. If you go to see the queen, she doesn't offer to go and make you a cup of tea. Si tú vas a ver a la reina, pues no te ofrece hacerte una taza de té. Should she even want to offer you a cup of tea, she just says tea and someone will bring tea. Si ella tuviese el deseo de ofrecerte té, solo tiene que decir té y entonces llega alguien con una taza de té. The queen sits on the throne. La reina se sienta en el trono. The energy of the queen, the servants, the people in the palace, they run around and do everything. La energía de la reina, los sirvientes, la gente que trabaja en el palacio, son los que hacen todo. So, and you see this imagery in Tantra with mandalas. Y tú ves toda esta iconografía en el Tantra con los mandalas. Central figure is just usually sitting very peacefully. La figura central normalmente estás ahí solo, sentada de forma muy pacífica. Because the other figures are the expression of the qualities and activities of the settledness. Porque las otras figuras son la expresión de sus cualidades y de estar establecida. The fact that it doesn't move doesn't block movement. El hecho de que no se mueva no bloquea el movimiento. Just as the mirror not moving doesn't stop the reflections moving. Y el hecho de que el espejo no se mueva no hace que los reflejos dejen de moverse. Its immediacy, the immediacy of your own true presence is clarity, instantly present, just here.
a su inmediatez, la inmediatez de nuestra propia presencia verdadera es la claridad instantáneamente presente. Instant always here means non-dual. Instantáneamente presente significa no dual. I'm in London, in a particular street in London. Yo estoy en Londres, en una calle en particular de Londres. There are many other parts of London, but I have to travel to get to them. Hay otras muchas calles de Londres, pero yo tengo que viajar para llegar a ellas. Because I'm in London, I am here with London. But Ah, that's a concept. pero puesto que yo estoy en Londres, ese yo estoy en Londres surge de repente. Because I'm in this body, I have to go here or there. Pero puesto que yo soy este cuerpo, tengo que ir aquí o allí. But the mind is not moving. Pero la mente no se está moviendo. So when you go for a walk, Entonces, cuando vas a dar un paseo, you can walk in your body and everything is fixed around you, but you see a bit of this and then a bit of that. puedes andar en tu cuerpo y ves lo que tienes alrededor, un poquito de esto, un poquito de aquello. Or you can just stop for a minute, relax in the out breath, and just completely open. O puedes pararte un minuto, relajarte con la exhalación y entonces estar completamente abierto. Then you see the mind is moving as the appearance, the occurrence of everything. Entonces ves que la mente se está moviendo como la manifestación, el movimiento de todo. And you are walking, you are moving in the moving. Y tú estás andando, estás moviéndote en el movimiento. This moving is not a kind of fixed photograph. Este movimiento no es ningún tipo de fotografía fija. It is beyond conceptualization. Está más allá de la conceptualización. Everything arrives at once. Todo surge a la vez. Looking at the buildings, I see all these bricks on the front. Mirando a los edificios, yo veo todos estos ladrillos en la parte de adelante. It would take me a long time to count them. 1, 2, 3, 4. Me llevaría bastante el contarlos, 1, 2, 3, 4. But they arrive all at once. Pero surgen todo a la vez. This all at onceness, this is how the mind shows. Este hecho de todo a la vez, así es como muestra la mente. So the practice is always give yourself to the unfolding. Entonces la práctica siempre es entrégate al despliegue. If you hold yourself apart like an observer, thinking about what is happening, Si tú te sostienes, te colocas aparte como un observador pensando sobre aquello que sucede, then there's too much stuff. entonces hay demasiadas cosas, But there is no stuff. pero no hay ninguna cosa. There is only patterns of light, Solo hay patrones de luz, varieties of sound. variedades de sonido. This is clarity. This is what it means by clarity. Esta es la claridad. Con esto es lo que se quiere decir cuando se dice claridad. It's not a problem you have to work out by thinking. No es un problema que tengas que solucionar pensando. It is the revelation of the actual. Es la revelación de lo real. Then it says, its potential unceasingly arises as diversity. Y dice, su potencial surge incesantemente como la diversidad. So as you participate in the world, many different thoughts, feelings, responses arise. Cuando participas en el mundo, muchos tipos de pensamientos diferentes, de reacciones, de sensaciones surgen. Don't try to control your experience, No intentes controlar tu experiencia, but also don't indulge it, don't feed it. pero tampoco la alimentes. So maybe you go out to get in your car and somebody has parked very close to it, so it's going to be difficult to get your car out. Por ejemplo, puede que salgas, intentes sacar tu coche y alguien ha aparcado demasiado cerca y va a ser muy difícil que lo saques. This has an impact.
Esto tiene un impacto. It impacts your breathing a little bit, your skin tension, some irritation. Impacta en tu respiración, quizá hay una tensión en la piel, quizá algo de irritación. This is an aspect of participation. Esto es un aspecto de participación. It's not that you need to develop patience. No es que necesites desarrollar paciencia. I don't want to be affected by anything. No quiero ser afectado por nada. Equanimity belongs to the ground. La ecuanimidad pertenece a la base. Energy doesn't have equanimity. La energía no tiene ecuanimidad. If my electric kettle had equanimity, it would be the same temperature whether it was switched on or off. Si mi hervidor de agua tuviese ecuanimidad, pues el agua siempre tendría la misma temperatura, estuviese encendida o apagada. Then it might have halos of rainbow colored light around it, but it would be fucking useless for making tea. Entonces podría tener un halo de luz de arco iris, pero sería jodidamente inútil porque no me podría ayudar a hacer una taza de té. Movement is not the problem. El movimiento no es el problema. The problem is to get stuck in the movement. El problema es quedarse atrapado en el movimiento. To start thinking about who was the person who parked the car and why, and what you should write to them, and should you complain to the police. El pensar quién es la persona que ha aparcado de esta manera y si deberías quejarte a la policía o debes escribirles. The issue is a direct, perceptual one, how to get your car out of the cramped space. La cuestión es una experiencia directa, es decir, cómo sacar tu coche de este espacio tan reducido. All these other thoughts don't help and make your driving worse. Todos estos otros pensamientos no ayudan y hace que tu conducción sea peor. So that's what it means, is that you allow the movement of your participation, but not too much and not too little. Eso es lo que quiere decir que tú permites el movimiento de tu participación. Claro, no mucho, pero tampoco demasiado poco. I am diverse. Soy diverso. We manifest according to circumstances. Nos manifestamos de acuerdo a las circunstancias. I'm not standard issue made in a factory. No soy un elemento estandarizado que se fabrica en una fábrica. And the fluctuations of my moods and my interests may be a little bit annoying for other people. Y las fluctuaciones de mis estados de ánimo y puede irritar a otras personas. It's annoying because they would like me to be predictable. Es molesto porque les gustaría que yo fuese predecible. If I was more predictable, they could know exactly how I would be. Si yo fuese más predecible, sabrían exactamente cómo yo voy a ser. Then they would know how I was without paying any attention to me. Y entonces ya sabrían cómo yo voy a ser sin necesidad de prestarme atención. But I'm not a dead object. Pero yo no soy un objeto muerto. And so me being me is annoying for you. Así que el que yo sea yo es molesto para ti. That's how it is. Así es como es. What is the cause of the trouble? Is it me for being unreliable? Y entonces, ¿cuál es la causa del problema? ¿Soy yo por no ser predecible? Or you, because you imagine that I should be predictable? ¿O tú, porque tú te imaginas que yo debería ser predecible? So this is the important thing. People will always try to close other people down. Y esta es la cuestión importante, que la gente siempre va a intentar encerrar a los demás. This is obvious when the big dictators do that and they try to control what can be taught in schools, what can be presented on television, and so on. Esto es lo que hacen los dictadores cuando controlan qué es lo que se puede decir en televisión, qué es lo que se enseña en las escuelas y todo eso. But we are also the small dictators. Pero también nosotros somos pequeños dictadores. We try to control each other. E intentamos controlar a los demás. Because the earth element, our solidification, our gravity of our
serious identity makes it difficult for us to move. Porque el elemento tierra, la gravedad, nuestra identificación hace que nosotros sea difícil que nos movamos. This is why we need the blessing of the Dakini, because the Dakini is the energy as it's moving in the sky, dancing, turning, very light. Por eso es por lo que necesitamos la bendición de las dakinis, porque su energía ligera se mueve en el cielo, danza en el cielo, y nos llena de luz. So then he says, although from the very beginning mind itself abides as the presence of these perfectly pure three modes, Entonces dice, aunque desde el principio la mente en sí permanece como la presencia de estos tres modos perfectamente puros, that is to say, the openness, the immediacy, and the potential, which are also called Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya, es decir, la apertura, la inmediatez y el potencial, que también se llaman Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. generally speaking, openness, immediacy, and potential are the terms we use for the quality of the ground's potential. And the other terms, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya, we use for the quality of the result. Normalmente apertura es la que utilizamos para describir a la base y el potencial, y luego inmediatez, y luego Sambhogakaya, Nirmanakaya tienen que ver con el resultado. But it doesn't mean that these are different things. Pero There are no, no. pero no significa que sean cosas diferentes. Now, this unchanging presence of these three aspects is instantaneously obscured by the adventitious, suddenly arriving impurity of the three forms of ignorance. And due to this, one's own presence is not known by oneself. Entonces, esta presencia instantánea se ve oscurecida por la impureza adventicia de las tres formas de ignorancia. Y debido a esto, uno desconoce su propia presencia. That is to say, obscuration or non-attending to how it is Es decir, el oscurecimiento o el no atender a cómo es, arises in an instant surge en un instante as a pseudo substance. como una pseudosustancia. Something is happening, Algo está sucediendo. and that gives a kind of hold, a kind of handle that you can take hold of, and the mind starts to elaborate and create all its various identifications. Eso funciona como un asidero al que la mente puede aferrarse, y entonces empieza a construir pensamientos y todo tipo de elaboración conceptual. In this way, awareness shows its shadow side, which is consciousness, and it starts to know itself as something. De esta manera, la presencia muestra su lado de sombra, que es la consciencia, y empieza a conocerse como algo. And by knowing itself as something, it doesn't know itself as it is. Y al conocerse a sí mismo como algo, ya no se conoce a sí misma tal cual es. And because we have been pursuing these imagined identities for a long time, Y puesto que hemos estado persiguiendo estas identidades imaginarias durante mucho tiempo, to go back to the image I offered you a bit earlier, para volver a la imagen que os ofrecí antes, we have adjusted our telescope to a particular magnification, hemos ajustado nuestro telescopio a una magnificación en concreto, and so whatever is at the distance that suits that magnification becomes very clear. entonces todo lo que esté a la distancia que encaja con nuestra magnificación se vuelve muy clara, And all the other things are blurry and we don't register them. y todo lo demás está borroso, no lo registramos. Everything is there all at once. Todo está ahí a la vez, But we have this selective attention.
pero tenemos esta atención selectiva. It's selective because of our particular frame of reference. Es selectiva debido a nuestro marco de referencia en particular. And this is our falseness, Y esta es nuestra falsedad. believing that how we are attuned, El, how we cre- are tuned in, is the valency of truth. el creer que como nosotros nos sintonizamos con ello es la carga de la carga energética de la verdad. Okay, so we'll continue with the nature of delusion after the tea break. If we could just take 25 minutes and be back at 1:45. Thank you. Vale, pues vamos a parar aquí, continuaremos después con el camino de la confusión y ahora nos tomamos un descanso de 25 minutos, volvemos a las -15. Gracias.